Muy buen día. A todos ustedes. ¿Cómo están? Buenos días, ingeniero. Todas unas mini Buen día. vacaciones, por diversos motivos, vamos a reiniciar este tema, ¿ya? Yo les había pasado el video que está en el aula virtual también, al grupo, ¿verdad? De la primera parte. Entonces, más o menos, así va a ser la metodología durante este semestre, ¿ya? Como les decía, para no repetir lo mismo que ya tengo grabado, dos veces, digamos, para ustedes. Entiendo que sería ir, bueno, perder tiempo. En las clases nos centraremos en resolver dudas o aportar información adicional, ¿de acuerdo? Entonces, justamente eso es lo que vamos a ver con los códigos binarios. La introducción de los temas, obviamente, sí o sí vamos a ver conmigo, y va a reforzar a los que ya vieron el video, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de códigos binarios, algo aquí importante, ¿no? Es un conjunto de bits ordenados de acuerdo a un modelo único. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un código? Es un conjunto de bits ordenado. ¿Sí? ¿Para qué me sirven? Para representar información. Para ello que utilizo un código formado por los dígitos del código del sistema binario, que es decir, 0 y 1. ¿No? El sistema de numeración binario pues tiene dos símbolos, el 0 y el 1, entonces son los utilizados por un código binario. Entonces, por eso decimos, o como se ve en esta gráfica, un código binario siempre será un conjunto de ceros y unos. Ahora, ¿cómo están ordenados? Es decir, si primero va el 1, después va el 0, después el 0, el 1. ¿Qué representan? Pues justamente se utiliza para representar información. ¿Okay? Entonces, como que cualquier tipo de información, vimos en la anterior clase, una señal de temperatura, por ejemplo, se va a traducir en 0 y 1. ¿Okay? Ahora, como la forma como yo lo procese en mi computador, se codificará de una manera. Si lo quiero enviar por un medio de transmisión, se codificará de otra manera. Entonces, cuando hablamos de código, hablamos de codificación. Siempre un transmisor, por ejemplo, de comunicaciones, etcétera, siempre va a tener un codificador, es una etapa indispensable dentro de un transmisor digital, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene que ver cómo está ordenando esos bits para representar la información. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver más adelante a través de un ejemplo. Perdón. Estamos un poquito resfriados. Bueno, aquí hay una cosa importante, seguramente lo han visto en el video los que han tenido la oportunidad. Hay dos distinciones. La primera, los códigos utilizados para tratamiento de información más utilizados tienen longitud fija. Es decir, por ejemplo, seguramente han visto el código BCD, pues tiene 4 bits. Entonces, ese código BCD siempre va a tener 4 bits, por lo tanto, una longitud fija. Y a diferencia de ellos, los códigos más utilizados para la transmisión de información tienen longitud variable. ¿Okay? Esto es muy importante. Y digamos, hay una distinción importante sobre los códigos que vamos a ver en esta asignatura. En esta asignatura, vamos a graficar acá. Básicamente nos centramos más en los códigos de longitud fija porque son los utilizados en representar para el tratamiento de información, como bien dice arriba. ¿Sí? Los otros códigos para transmisión de información son los que van a ver en materias más adelante, seguramente. Entonces, siempre les hago este ejemplito. No sé si en el video está, pero bueno, siempre es útil. Supongamos que tengo esta torre de comunicaciones, como bien saben. Aquí tendré un transmisor, ¿okay? Su cable y la antena. ¿Sí? Aquí tengo lo mismo, voy a hacer lo mismo. Este sería un sistema de comunicación microondas, ¿verdad? Su cablecito y su receptor. ¿Ya? Aunque ahora en la realidad todos los equipos son transceptores, decimos, ¿verdad? Porque transmiten y reciben. Pero bueno, aquí vamos a ejemplificar así. Supongamos que este es una comunicación, el micrófono, okay, eso va al transmisor. Entonces,
el hola que este locutor o esta persona puede decir, ¿sí? Se tiene que pasar, obviamente, a un código binario, ¿verdad? ¿Quién lo va a hacer? En principio, si no hay otro equipo, el transmisor, ¿de acuerdo? Entonces, al final ese hola van a ser un conjunto de bits, ¿verdad? Digamos que estos 5 bits, ¿ok? Sabemos que no es eso, pero digamos que son estos 5. Entonces, la idea es que ¿cuál es la idea de un sistema de comunicaciones o un sistema de procesamiento de información? Como bien saben, ese hola, que hemos dicho que va a ser este código binario, llegue aquí sin problemas, ¿verdad? Es decir, esa es la máxima que buscamos, ¿verdad? Si esto lo logramos, pues decimos que todo está perfecto. ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos agrupar, por ejemplo, si esta es la letra H del código, pues yo quiero que esa letra H del hola llegue igual. Okay, entonces, la manera como yo agrupo estos bits de acá será justamente lo que tenemos en la parte de arriba. Los códigos que utilizamos para el tratamiento de información se agrupan de cierta manera y representan datos, ¿no? En este caso, un carácter que es la letra H. Y ahora lo que les decía que van a ver seguramente en materias más arriba, pero vamos a hacer ahorita un repaso con estos códigos de longitud variable. ¿Cuáles son esos códigos? Obviamente, ustedes saben que, por ejemplo, si la señal de comunicación va por aquí, sale del transmisor, viene por la línea de transmisión y luego va por este medio inalámbrico, en este caso, por el espacio libre, sufre una atenuación tremenda. Por ejemplo, aquí la señal sale, por ejemplo, ¿no? Para que se hagan una idea, con esta amplitud, aquí llegará con esta amplitud. ¿Sí? Sufre una atenuación terrible. ¿Eso qué causa? Causa que estos bits, por ejemplo, lleguen errados. ¿Sí? Puede causar ese problema. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para estos casos? Pues como que ustedes, ¿no? Cuando su mamá les decía, bueno, va a ser frío, póngase una chompa, pues básicamente lo mismo, ¿no? Aquí tenemos que agregarle otros bits de protección, digamos, ¿no? A esta ráfaga binaria. ¿Ya? Entonces pueden verlo así, ¿ya? Es decir, cada uno de estos cuadraditos va a ser un bit, puede valer 1, 0, 0, 1, 0, como quieran, ¿de acuerdo? Entonces, es como que esto, sabemos que este camino, por ejemplo, aquí en cualquier medio de transmisión, ¿de acuerdo? Es un camino complicado. Entonces, como que aquí siempre le hago este grafiquito, ya van a disculpar. Por ejemplo, tengo un camioncito, donde tengo un camino aquí muy pedregoso, ¿ok? Y la idea es que este camioncito pues llegue aquí con toda la carga o la información. ¿Cuál será su carga? Pues todos estos bits, ¿verdad? Los bits de información, seguramente aquí tendremos bits de protección, aquí otro bit de encriptación, aquí tendremos otro bit de cualquier otro tipo de proceso que yo tenga en la transmisión, ¿de acuerdo? De la modulación digital, etcétera, etcétera. Entonces la idea es que aquí, y obviamente bits de protección, desinformación, de detección de errores, es decir, todos estos bits, ¿dónde los percibo? O dónde los estudian a detalle, por ejemplo, que acompaña la información en algo que se llama, que normalmente lo estudian muy de manera teórica, por eso es que no se llega a entender, que es el modelo OSI. ¿A alguien le suena qué es el modelo OSI? ¿Modelo de un osito? ¿A alguien le suena qué es el modelo OSI? No importa, aquí Es un no se modelo equivoca. de 7 capas para las redes, creo, ¿no? Exactamente. Eso lo van a estudiar hasta el cansancio. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Ustedes esto deberían verlo, qué sé yo, según mi persona en primer semestre, porque ustedes están estudiando redes, ¿no? Pero ustedes lo van a ver si no estoy mal, en séptimo. Entonces, por ahí no le gusta, por ahí no le gusta el modelo OSI. Entonces, ¿qué hacemos, no? Ya estamos en séptimo semestre, ya no me salgo de, me quedo más, digamos, ¿no? Termino y después estudio otra cosa. Ese es el problema, ¿no? Entonces son esas cosas que se tienen un poquito que modificar. Está trabajando en ello, por si acaso.
¿ya? Pero son cuestiones propias de la carrera, es decir, se va a ganar la vida, como todos nosotros, justamente aplicando las cuestiones de un modelo OSI, por ejemplo, ¿no? Cualquier modelo parecido. En otras palabras, ¿qué consiste este modelo? En una serie de capas, póngale como una cebollita, como la cebolla, ¿verdad? Varias capas. Entonces, la idea básica es que ir desde este hola, cómo se va a lo largo de esas capas, cómo se va modificando o procesando ese hola, ¿de acuerdo? Entonces, para ello hay varias capas, digamos, aquí tenemos aplicación, sesión, o perdón, presentación, sesión, transporte. Ahora aquí vienen las partes donde intervienen más los ingenieros de redes. Capa de red, capa de transmisión de datos, capa física. Es decir, aquí venimos del hola, por ejemplo, aquí pasamos por una dirección IP, es decir, aquí es donde se lee la dirección IP. Transmisión de datos es con todos los procesos, digamos, que tenemos de protección de datos, codificación, etc. Y la capa física, pues bueno, en este caso sería transmitir por una conexión radioeléctrica. ¿Sí? Radio. Entonces, vamos preparando todo esto, le vamos a... Todo esto es un conjunto de protocolos, ¿no? Es un conjunto de protocolos, ya saben que, por ejemplo, ahora está de moda el protocolo para entrar a la clase, digamos, ¿no? Si fuera presencial, lavarse las manos, medir la temperatura, es decir, es una serie de pasos para un fin determinado, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de un protocolo dentro de un modelo, es exactamente lo mismo, es un conjunto de normas, de procesos, digamos, que determina algo. Por ejemplo, si hay un protocolo de nivel de transporte, por ejemplo, TCP o UDP, ¿quién lo va a decir? Pues si tengo aquí un bit activado, por ejemplo. Si aquí justo en esta ranurita, de esta ráfaga de bits, hay un 1 activado, por ejemplo, puede ser que sea un protocolo TCP o UDP. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a determinar eso? El valor del bit. Entonces, todo esto al final se va a traducir en una cadena, una ráfaga binaria, que prepara ese hola para que sea enviado por ese medio hostil que hemos dicho acá, que en este caso representa el, el enlace microondas, hacia un receptor que igual tendrá un modelo de 7 capas igual. Bueno, aquí creo que hice 8. Bueno, no importa. Igual pasará por las mismas capas, ¿no? Capa física, transmisión de datos, de red, transporte, sesión, presentación y aplicación. ¿Ya? ¿Para qué? Para que ese hola llegue acá con un hola. Entonces es lo mismo que les expliqué hace rato, pero aquí traducido al modelo OSI. El modelo OSI, por ejemplo, si le damos la vuelta, no es algo satánico, digamos, es ISO, ¿no? ISO ya le suena mejor. La International Standardization Organization, ¿no? Es la institución que define normas, ¿no? Le suena a todos ustedes, ¿no? La norma ISO 9001, ¿no? La ISO 18000, no sé qué. Son normas, son protocolos, es decir, son procesos certificados. Quiere decir que si una empresa, por ejemplo, está certificada con la ISO 9000, quiere decir que hace bien ese proceso. ¿Entiendes? Aunque sabemos que al final todo es medio charla. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si la universidad, por ejemplo, se certificaría en la ISO 9001 de calidad educativa, digamos, ¿no? Quiere decir que los docentes pasan bien sus clases, qué sé yo, ¿no? Porque hay un proceso estandarizado. Entonces, esa ISO fue la que creó el modelo OSI, ¿verdad? Al revés. Entonces, si la ISO es la institución que crea protocolos y recomendaciones, obviamente el modelo OSI será un conjunto de protocolos y recomendaciones para asegurar el transporte de la información en redes de telecomunicación. ¿Okay? Por eso es que le digo, van a estudiar hasta el cansancio esto. ¿Cuál es el error a veces? Que se empieza a estudiar capa por capa, pero sin verlo así globalmente. Entonces ustedes dicen en la aplicación, el protocolo, y no se entiende muy bien, ¿no? Porque cuando se estudia esto a detalle, se estudia a nivel de trama. ¿Okay? Por ejemplo, si es una trama, un datagrama de la capa 3, por ejemplo, un conjunto de estos bits, obviamente toda esta trama tendrá un conjunto n de bits, ¿sí? Un número determinado de bits. Entonces uno empieza a estudiar cuántos bits, por ejemplo, tendrá la dirección IP. Aquí, ¿qué pasa si esta otra ranura está en 0 o vale 1?
protocolo activa, lo que les decía hace un momento, ¿ya? Entonces, antes de entrar a detalle de eso, es mejor verlo en su contexto general. O sea, el objetivo, al ser un modelo para la transmisión de datos en redes de telecomunicaciones, pues, es más fácil verlo así. Entonces, lo que nos conviene es llegar así de esta forma, ¿no? Entonces, volviendo al ejemplito del camioncito, lo que nos interesa es que esa información, la cajita importante, que era esta cajita negra acá, pues llegue bien. No importa si a los otros les pasó algo, ¿no? Pero lo importante es que mi cajita negra llegó bien, mi ola llegó en el perfecto estado. Entonces, como todo en la vida se complica, ¿qué problema tengo siempre? Entonces, alguien puede decir, bueno, entonces, perfecto. La solución entonces es agregar más bits, como yo hice acá, de colores, ¿sí? Para ir protegiendo esa información. Entonces, cualquiera puede decir, pues sí, claro, agreguemos más. Digamos, si hace frío, me pongo más chompa. ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente. Vimos la anterior clase, o bueno, el anterior video, que lo que nos interesaba hoy en día la demanda es tener mayor cantidad de ancho de banda, es decir, todas nuestras aplicaciones que vemos, videoconferencias, Zoom, YouTube, todas nuestras aplicaciones que utilizamos, etcétera, etcétera, demandan mayor ancho de banda, por lo tanto, mayor cantidad de bits que se transmiten. Entonces, si yo esto lo protejo mucho, ¿qué pierdo? Pierdo justamente esa tasa binaria de transferencia. ¿Cómo lo veo eso? Por ejemplo, supónganse que esto, a ver aquí cuántos bits tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En este caso tengo 10 bits que se están enviando, por ejemplo, en un segundo. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos 10 bits van a viajar en un segundo. Ahora, ¿cuántos bits son de información? Ahí está la pregunta. Son 5, porque solamente estoy enviando la letra H. 5 de info. ¿Ya? Entonces tengo 10 bits por segundo que se están enviando. Solo estoy enviando 5 de información, lo demás son bits de protección y de señalización. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, en lugar de esto, yo envío, por ejemplo, bueno, no es necesario que lo grafique. En vez de si mi tasa binaria son 10, ya no lo puedo modificar porque eso está dado por el canal, digamos, por la capacidad del canal. Pero yo voy a decir, no, voy a enviar 8 bits de información. Entonces, en el primer caso, en el primer escenario, aquí tendría 5 de protección, llamémoslo así, ¿ya? O de acompañamiento. Eso se va a ver más adelante. Va a ver. Y en este caso tendría 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mejor? En principio, yo podría decir que el de arriba es el mejor. ¿Sí? Porque estoy enviando mayor cantidad de información, que es lo que quiero, es lo que ahora mismo se busca. Mayor ancho de banda. De información, obviamente, ¿no? Pero aquí viene la gran pregunta que se tienen que aprender, porque la respuesta de los ingenieros, pues yo diría depende, ¿no? Depende del escenario, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a ser bueno siempre y cuando yo tenga un canal en condiciones buenas, ¿ya? Es decir, si por ejemplo tuviera un enlace satelital, y yo sé que el satélite está a 36.000 kilómetros, no me convendrá usar, pues, está medio arriesgado que de cada 10 bits yo use 8 para información y solo 2 de protección. ¿Por qué? Porque está a 36.000 kilómetros, ¿ok? Y puede ser que aquí empiece a llover, digamos, ¿sí? Aquí hay una nube, pasa una nube y empieza a llover, y puede perderse mi trama de bits. Entonces, no, prefiero, la cuido nomás, incluso le meto 3 de info y 7 de protección. ¿Por qué? Porque quiero asegurar que lo que yo diga que va a ir de información, esto que está aquí de azul, sí o sí llegue, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo peor en un sistema de telecomunicaciones son las redes de transmisión. Es decir, lo peor es que yo envíe mi mensajito, de acá, digamos, y el receptor diga, no te escuché o no entiendo, volveme a enviar, y yo otra vez tenga que enviar el receptor. Entonces ya se perdió tiempo, recursos, etcétera, etcétera. Entonces lo peor son las retransmisiones, ¿de acuerdo? Entonces conviene asegurar que lo que se envíe sí llegue, a costa de reducir la tasa binaria. Es decir, prefiero enviar menos, pero que sí o sí llegue, ¿de acuerdo?
Entonces el escenario depende, ¿de acuerdo? Depende. Entonces, ¿de qué depende? Mucho depende del medio de transmisión. Si es una conexión inalámbrica, por ejemplo, satelital, necesitaré esquemas de codificación y modulación, ¿ok? Más robustos, que por ejemplo, si fuera un enlace, qué sé yo, supongamos el CPD, que está en el primer anillo, y yo tengo todo el anillo de la universidad, ¿verdad? Con fibra óptica, y aquí la computación, digamos, ¿no? La fibra. Ah, no, aquí metamos lepres duros, y aquí es fibra óptica, digamos, ¿no? Y estoy a menos de 1 kilómetro, ¿me entiendes? Entonces, por eso decía que la respuesta exacta en estos casos es depende. Depende del escenario, ¿de acuerdo? Por ello es que hoy en día los transmisores, etcétera, y demás, tienen esquemas de codificación y modulación. Esto tienen que estudiar hasta el cansancio, no en esta materia más adelante. Codificación y modulación adaptativos. Quiere decir que se van a adaptar sin que ustedes muevan un dedo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, un enlace de microondas, como el que estamos viendo, si hay un día soleado y bonito, ¿sí? Usarán codificaciones y modelos adaptativos que transmitan mayor información que protección. Pero si empezó a llover, ¿okay? Y el día se puso rainy, digamos, lluvioso, se adaptará y cambiará su esquema de modulación y codificación. Entonces, lo que sucede exactamente, lo que van a ver ahí en esas asignaturas, por ejemplo, es lo mismo un poco que pasa en esta asignatura. Ustedes van a estudiar la parte teórica de la codificación, de la modulación, incluso hasta pueden hacerse un circuito codificador, modulador, pero en la vida real, cuando ya operemos sistemas reales en la vida laboral, digamos, no vamos a estar viendo los bits ni a nivel de codificación y modulación, pero sí nos sirve o tenemos que aprenderlo para ver cómo trabaja un equipo, ¿verdad? Entonces aquí es lo mismo, nadie va a ver más adelante cuando veamos circuitos combinacionales, secuenciales, etcétera, nadie se va a ganar la vida siendo un contador, digamos, ¿sí? Pero sí sabemos si sabemos cómo está construido, podemos intuir luego cómo se construyen los dispositivos electrónicos, ¿no? Entonces eso tengámoslo bien claro. Entonces, simplemente para terminar esta diapositiva, como decía acá, tenemos un código utilizado para representar información, código de longitud fija, que sería en este caso representado por la letra H, ¿okay? Porque tiene longitud fija, la H la voy a representar siempre, en este caso 5 bits, pues la computadora lo hará de otra manera, ¿no? Es simplemente un ejemplo. Existe otro tipo de códigos utilizados para la transmisión de información, ¿ok? En la distancia, ¿sí? Entonces son los bits que acompañan, por ejemplo, muchas veces esquemas de codificación que acompañan a la información para asegurar que llegue de manera tranquila, ¿no? Que llegue obviamente de manera aceptable, no tenga que retransmitirse. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Hay muchos tipos de codificación, pero el concepto es el mismo. Es decir, cómo yo acomodo esos bits representa algo, ¿no? Si están acomodados de alguna manera representa algo, a diferencia de cómo esté acomodado o representada esa información, ¿no? Entonces, esto van a estudiarlo en otras materias seguramente. Una misma información puede ser representada en diferentes códigos. Dice que esto exactamente, ¿no? Esta es la clave, ¿no? Dice, una misma información puede representarse de diversas formas. Ya lo vamos a ver en función de los códigos más adelante, ¿sí? Entonces, si tendría que clasificar acá, lo que vamos a ver en este tema son estos tres grupos, ¿no? Los códigos numéricos, los códigos alfanuméricos y los códigos para detección de error, ¿ya? Entonces, dentro de los códigos numéricos tenemos el código binario natural, decimal binario, código continuo cíclico, ¿okay? ¿En qué consiste? Vamos a representar números a través de ceros y unos, ¿de acuerdo? Los códigos alfanuméricos, como el nombre lo indica, aparte de números, representamos también caracteres especiales y letras. Y los códigos para la detección de error, más o menos tienen que ver con cómo yo, en esta capa 2 del modelo OSI, que les decía por acá,
protejo cierta información para asegurar la transmisión, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Seguramente han visto el videito. ¿Ya? Esperen un segundito, por favor. Están tocando la puerta. Mil disculpas. Un segundito. Ok, perdón, mil disculpas, ya volvimos. Una visita por ahí. Entonces, bueno, el primer código
dentro de esta clasificación que se hizo en base a la bibliografía, digamos, consultada, son los códigos binarios naturales. Este código, digamos, no tiene una longitud fija y es un código ponderado, dice, ¿no? Entonces aquí hay ciertos conceptos que son importantes cuando hablamos de código. Uno de ellos es ponderado. ¿Qué quiere decir que sea ponderado? Cada dígito le corresponde un peso, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de cantidades que estamos acostumbrados, digamos, a usar, nos basamos en el sistema de pesos posicionales igual, ¿verdad? Vale decir, cuando yo digo, digamos, 108 bolivianos, pues estas son las centenas, decenas y estas son las unidades, ¿verdad? Entonces siempre esta posición, la que está más a la derecha, serán las unidades, la que le sigue decenas, centenas, miles, etcétera, ¿verdad? 10.000, 100.000. Entonces eso se refiere al peso posicional, que importa la ubicación del dígito dentro de la cantidad. ¿No? Entonces cuando decimos que un código es ponderado, justamente hacemos referencia a que cada dígito tiene un peso. Y el peso está referido a la posición, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el peso de este dígito será las unidades. Es decir, si es un sistema decimal será 10 a la 0, ¿verdad? El segundo será 10 a la 1, el tercero será 10 a la 2. Es decir, la posición es la que determina el valor de esta cantidad, ¿verdad? Por eso en el sistema decimal, por ejemplo, 8 por 10 a la 0 es 8. Acá tenemos 0 por 10 a la 1 será 0. Y acá 1 por 10 a la 2 será 100. Si lo sumo todo, pues 108. ¿Verdad? La posición es la que me determina el peso, ¿verdad? La posición determina el peso, por lo tanto, decimos que eso tiene o que ese código es ponderado. ¿Okay? Entonces, el código binario natural es el código binario más simple, porque cuando yo represento una cantidad en el sistema de numeración binario, exactamente es lo mismo que decir que estoy representándolo en binario natural. ¿De acuerdo? Este código, ¿cómo llegamos? Pues llegamos, si quiero llevar esto, por ejemplo, a esta cantidad decimal a binario, digamos, simplemente hay varios métodos, ¿no? Pero el que más usamos normalmente es las divisiones sucesivas entre 2. ¿Sí? Y para las partes decimales, las multiplicaciones sucesivas, ¿verdad? Pero eso han visto, me imagino, en otra asignatura. Sino que se lo hago hincapié porque en el práctico hay algún ejercicio de eso. Perfecto, entonces hay unos códigos que son ponderados, lo dicho, y otros códigos que no son ponderados. Por lo tanto, no tienen un peso. Es decir, la posición no determina. Este código es uno lo utilizamos mucho, y el código BCD. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo bastante en la materia. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste? En que cada uno de estos dígitos, del 0 al 9, porque queremos convertir números decimal a binario, ¿verdad? Es decir, dígitos del sistema decimal a binario. Le corresponde una combinación. Entonces, como son 10 dígitos, 2 a la 3 no me alcanza, porque 2 a la 3 es 8, ¿verdad? Entonces tengo que usar 2 a la 4, es decir, usar 4 bits, pero aquí ya tengo 16. Por lo tanto, hay dígitos que no voy a utilizar, es decir, combinaciones que no voy a utilizar, ¿no? Eso lo sabemos. Pero obviamente algunos sistemas, por ejemplo, vamos a utilizar las letras A, B, C, D, F, etc. Pero en todo caso, sepamos un código BCD, será también ponderado y está compuesto por 4 bits. ¿No? Entonces, ¿cuál es la manera de representar? Ir en base a esa tablita, que luego se la aprenden de memoria, digamos, ir de 4 en 4, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 78, ¿no? Vamos a... Dice 78, quiero pasarlo a BCD, ¿ok? Entonces decíamos también que es ponderado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo voy a tener acá 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 4, ¿sí? Es decir, esos son los pesos, digamos, de cada uno de estos 4 dígitos del BCD. Por
Por lo tanto, voy a tener 4 cifras, ¿verdad? 4 cifras. Entonces, por ejemplo, si yo quiero representar el 7, pues activo, ¿no? Activo los, en este, perdón, activo los bits correspondientes, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, 2 a la 3 será 8, ya se pasó el 7, por lo tanto este 0 será 1, 1 y 1, ¿verdad? 4 más 2 más 1 será 7. En el caso del 8, pues tendré 1, 0, 0, 0, porque 2 a la 3 directamente ya es 8, ¿verdad? Por lo tanto, el código BCD para esto será 0, 1, 1, 1 y 1, 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces esto al final un equipo lo va a ver como 8 bits, pero como el equipo, digamos, sabe que estoy transmitiendo en código BCD, va a decir, ah, bueno, agarro de 4 en 4. Esto significa 7 y esto representa 8. Puede ser que esté usando, por ejemplo, un código de 8 bits, donde esto represente la letra X, por ejemplo. ¿Quién sabe? O si estoy usando el ASCII de 8 bits, como les digo, puede ser que esto sea, puede ser que esto sea un símbolo, ¿verdad? Habría que ver ese símbolo y esto, por ejemplo, puede representar la letra M. Y ya está. Entonces va a depender qué información tengan los equipos para decir cómo estoy representando la información y qué representa. ¿Ya? Entonces, bueno, eso tiene que ver claro. En este caso, entonces el BCD, sencillísimo, ¿verdad? Ya lo han visto. Entonces acá, si tengo 4 cifras en decimal, pues obviamente tendré 16 bits, ¿de acuerdo? Cuando hablamos del código de exceso 3, simplemente acá el concepto importante para no repetir toda la explicación. Es un código no ponderado, dice, a diferencia de los anteriores. ¿Por qué? Porque la posición no determina su valor o no tiene un peso posicional. ¿Ya? Ahora, aquí viene otro concepto, la autocomplementariedad de un código. Es decir, un código, ya saben que el complemento es el inverso de una variable, ¿verdad? Es decir, si tengo 0, su complemento será 1. Si tengo A, su complemento será A negado. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, un código dice que el código exceso 3 es autocomplementario. Ya que, por ejemplo, si me fijo el código que representa el 4, y si lo complemento, es decir, si lo que valía 0 vale 1 y lo que vale 1 vale 0, es decir, si tengo un dígito, ¿verdad? Este de acá, y su complemento, que es este de acá, y este representa el 4 y este representa el 5, pues la suma será 9. ¿Ya? Como dice acá. La palabra código y su complemento suman n, en este caso 9. ¿Ya? ¿Por qué? Porque 9 es la cantidad máxima del código. Entonces, por eso lo agrupamos así, ¿verdad? Este con este suma 9, 6 más 3 es 9, 2 más 7 es 9, 1 más 8 es 9, y 0 más 9 obviamente es 9. Pero ¿con qué características? Que, por ejemplo, volviendo al caso anterior, este código que representa 0, si lo complemento, es decir, lo que vale 0 vale 1, y lo que vale 1 vale 0, se cumple la condición de complementariedad, ¿verdad? Si nos fijamos acá el código BCD, no cumple, ¿verdad? Porque este no es complemento de este, ¿sí? No cumple. Entonces este código no es autocomplementario, pero este sí. Entonces la característica cuando uno estudia este tema de los códigos son estos conceptos que le digo, por ejemplo. Por ejemplo, el código exceso 3, ¿qué características tiene? Usted me puede decir, es un código no ponderado, porque no tiene un peso posicional determinado, pero es autocomplementario a 9, ¿de acuerdo? Está compuesto por 4 bits también, ¿no? Y así uno ya va caracterizando los códigos. ¿Sí? Okay. A ver, les estoy explicando el tema y es justamente eso es lo que no quería. ¿Alguna pregunta de lo que han visto el video? Son agrupaciones binarias que se realizan, por ejemplo,
en ciertas partes de un circuito conviene tener esa representación numérica, digamos. A ver, pero lo podemos buscar. A ver, aplicaciones, código, acceso. Debe tener una explicación específica. A ver, bueno, la buena Wikipedia. De hecho, esa pregunta que yo siempre le digo, ¿no? Bueno, ¿para qué me sirve esto? ¿No? Tiene razón. Aquí dice, mire, es una representación parcial utilizada en computadoras antiguas, igual que las registradoras de la década del 70. Pucha, estamos estudiando lo del 70. Bueno, lo quitamos el programa. A ver, a ver. Bueno, supuestamente, según esto, ya no está siendo utilizado, ¿no? A ver, sí, solo aquí lo explica, pero sí, realmente ya no tiene aplicaciones prácticamente. Por eso es que también no le sabía responder. Okay. Bueno, en este caso nos va a servir a nosotros para ver estos conceptos de autocomplementariedad y, bueno, algunas definiciones por ahí. Pero como ven, prácticamente ahorita ya no tiene aplicaciones como tal, digamos, ¿no? Pero en el mundo digital que nosotros vamos a ver, o con los simuladores y demás, por ejemplo, uno puede construir un codificador exceso 3, digamos, ¿no? Entonces la idea cuál es, que metiendo una combinación binaria codifica exceso 3, digamos. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues esa es la tarea ya del circuito electrónico, digamos, ¿no? Para eso quizás como ese reto, pero a nivel de clase ya vemos en aplicaciones, pues ya prácticamente no se usa. ¿Okay? Otra consulta. Bueno, entonces les explico un poco estos conceptos de continuidad y la parte cíclica de un código, y ya luego para la siguiente clase estudiamos las otras dos partes del video, ¿ya? Cuando hablamos cuando un código es continuo y cíclico, fíjense, dice un código es continuo si sus palabras código son adyacentes, y un código es cíclico si la primera y última palabra también son adyacentes. Entonces, ¿qué palabra se repite? Adyacente. Entonces, cuando un código es adyacente uno de otro, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Lo vamos a hacer por acá. Es decir, un código, por ejemplo, yo voy a decir 0, 1, 0, 1, ¿ya? Tengo 4 bits, y acá voy a poner voy a poner 0, 1, no. Voy a poner este otro 0, 0, 0, 0. ¿Listo? Tengo estas 5 palabras código. Entonces, voy a comparar bit a bit, por ejemplo, agarro este de acá. Entonces comparo bit a bit. Si solo varía este código respecto al otro en un bit, decimos que el código es adyacente. Entonces voy a hacer, a ver, comparo, aquí está correcto, comparo, es el mismo, y aquí solo varía en 1. Como solo tengo una variante, entonces yo digo que sí, efectivamente el código es adyacente. ¿Ya? Voy a borrar esto para que esté claro. Entonces sí, cumple la adyacencia. ¿Sí? Voy a analizar ahora esta palabra código con esta otra. ¿Ya? Aquí varía, ya tengo un error, aquí cumple, varía, y aquí es el mismo número, ¿no? Entonces en este caso, fíjense, tengo dos casos en los cuales varía un bit. Como tengo dos casos, esto ya no es adyacente. ¿Okay? Vamos a ver este tercero con el cuarto. Aquí está bien, aquí ya varía, tengo 1, y estos dos se mantienen. Entonces este cumple la adyacencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo varía en un bit.
Ahora, y finalmente la última combinación. Analizo esto, con esto lo repito, ¿verdad? Entonces, fijémonos, primer caso ya varía 1, aquí tengo una variante, aquí cumple, aquí tengo ya segunda variante, aquí tercera. Entonces, varía en 3 bits, por lo tanto esto no es adyacente. ¿Ya? Entonces, la adyacencia se da en comparar palabras códigos consecutivas. Normalmente si un código es adyacente, pues obviamente se tiene que cumplir esa regla en todito. ¿Ya? No es que en uno sí, en otro no, como he hecho este ejemplo arbitrario. ¿Ya? Normalmente un código cuando es adyacente se tiene que cumplir esa condición en todas sus palabras código. ¿Okay? Ahora, ¿cuándo un código es cíclico? Es cíclico cuando solamente analizo, decía la teoría, la primera y la última palabra código. ¿Ya? La primera y la última. Entonces, en este caso, pues acá tengo 0, acá tengo 0, perfecto. 1, y aquí tengo 0, ya voy 1, un error. O no error, una variante, ¿no? No es error por si acaso. Y aquí tengo 0, 0, 0, 0. Entonces cumple la condición, ¿verdad? Porque solo tengo un cambio en el valor del bit. Por lo tanto, el código es, en este caso, cumple la adyacencia, ¿verdad? Es adyacente. Entonces decíamos que si se cumplía esta adyacencia, eso implica que el código es cíclico. Y en este caso, si se cumplían todas estas adyacencias, decíamos que el código era continuo. ¿Okay? Entonces eso básicamente es lo que me explica acá la diapositiva, por si a alguien no le quedó claro. ¿No? Por ejemplo, decíamos 000 y 001, 0001 son adyacentes. ¿Por qué? Porque solo varía el último bit, ¿verdad? El bit de la derecha, el menos representativo. En este caso de acá, 0001 y 00010, en principio parecería que son, pero no, porque varía el último y el penúltimo, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, no son adyacentes. ¿Sí? Ejemplo de estos códigos, pues tenemos el código Gray, el código Johnson. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar con el código Gray, simplemente explicando lo siguiente. El código Gray es un código continuo y cíclico, ¿verdad? No ponderado y reflejado. Como ven, la idea terminando este tema sería que cuando leamos eso, que en principio nos parece un poco chino ahorita, sí podemos caracterizarlo. ¿Ya? Entonces, a priori, yo sé que ese código Gray, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si analizo el de 2 bits que tengo acá. Un segundito, a ver, vamos a ver acá. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este código de acá, dice la primera característica, ¿no? En la diapositiva es continuo y cíclico. A ver, vamos a analizar si es continuo. Seguro que sí, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar. Esta combinación cumple la adyacencia, cumple, solo varía un bit, ¿verdad? Esta palabra código con esta, ¿cumple la adyacencia? Pues sí, solo varía este bit, cumple. Y esta, ¿cumple la adyacencia? Obviamente que sí, solo varía en un bit. Por lo tanto, este código es continuo, ¿verdad? Porque sus palabras código, habíamos dicho, consecutivas son adyacentes. La otra condición era si era cíclico. Entonces, para ello analizábamos la primera y la última palabra, ¿se acuerdan? También eran adyacentes. 0, 0 y 1, 0. Solo varían un bit, ¿verdad? Por lo tanto, este código cumple la adyacencia, por lo tanto, es un código cíclico. ¿Ok? Entonces, analizamos las dos primeras características. Dice que es no ponderado. Recuerden que no ponderado tenía que ver con el peso posicional que tenía, es decir, si influye. En este caso, vemos que no. ¿Sí? Porque si cuando ustedes lo ven, lo van a ver luego, si lo convierten a binario y demás, perdón, a decimal, etcétera, o otro tipo de código, va a cumplir que no es ponderado. ¿Ya? Y finalmente tenemos reflejado. Reflejado tiene que ver con la forma de cómo se construye este código. ¿Sí? Fíjense en las diapositivas, luego salen conversión de código Gray a binario y viceversa. ¿Sí?
Pero la forma más fácil de obtener este código es de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el código bits, el código Gray de 2 bits será, como bien dice acá, 00, 01, 11, 10. ¿Ya? El de 2 bits. ¿Cómo yo obtengo el de 3 bits? Simple, y esta forma se mantiene para todos los otros códigos Gray de más bits. Copio el que tenía antes, es decir, copio esto que tenía por acá, que es el de 2 bits, ¿verdad? Ahora aquí le pongo como un espejo, trazo una línea, bueno, imaginaria, y voy a reflejar el código, ¿vale? Es decir, que si aquí tengo 1, 0, lo voy a reflejar en función de esa línea que he puesto, ¿sí? Luego que venía del 1, 0, pues el 1, 1. Luego el 0, 1, y luego el 0, 0. Entonces, a través de esta línea imaginaria que yo les represento como un espejo que le dije, voy a ver obviamente lo primero o lo que está más cerca de esa línea, ¿no? Entonces, por eso decimos que es un código reflejado, porque es como tener un espejo, ¿ya? Por eso se dice que el código es reflejado. Ahora, usted me dice, claro, pero ahí tiene solo 2 bits, ¿no? Pero el código es de 3 bits. Perfecto, porque esta otra parte simplemente la completo de ceros y unos para diferenciar justamente esos códigos. ¿Okay? Y ya tengo el código Gray de 3 bits. Para el de 4, exactamente lo mismo, y para el de 5, exactamente lo mismo. Por ejemplo, si analizo el de 1 bit, si hubiera el código Gray de 1 bit, 0 y 1, le pongo el espejito, 1, 0, y completo 0, 0, 1, 1, y ya tengo el código. ¿Ok? Bueno, entonces esa es la característica. Ahora, por ejemplo, ¿por qué es importante este código Gray? ¿Por qué se utiliza bastante en electrónica digital? Seguramente se acuerdan del mapa de Carnot, algo así, ¿verdad? Y aquí poníamos, ¿no? 0, 0, 0, 1, 1, 1. Seguramente se preguntaron alguna vez si hicieron el mapa de Carnot, ¿por qué no pongo acá 1, 0, ¿no? Si sería lo lógico. Y en lugar de eso pongo 1, 1, ¿verdad? Y acá 1, 0. Porque lo que tengo, si se fijan ahora que estamos estudiando este tema, lo que tengo aquí es el código Gray, no gay, Gray, ¿ya? Y ahora, ¿por qué lo pongo ahí? Porque a alguien se le ocurrió, justamente por el tema de que es un código continuo y cíclico que toma en cuenta las adyacencias. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si se acuerdan, en el mapa de Carnot, ustedes saben que si tiene aquí un 1 y aquí un 1, por regla del mapa de Carnot, esto lo agrupan y te va a simplificar una variable. ¿De acuerdo? Acá tienen esto, saben que si lo agrupan se van a simplificar dos variables. Pero básicamente, por debajo, ¿qué es lo que están haciendo? Agrupar min términos o más términos que son adyacentes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esas son las variables, ¿de acuerdo? Que se simplifican. Por ejemplo, si tuviera la palabra código 001 y 011, ¿sí? Sabemos que estos son adyacentes, ¿verdad? Pero supongamos que es una variable, que son variables A negado por B negado por C, más A negado por B por C. ¿Sí? Son adyacentes, ¿verdad? Entonces, como que yo quería algebraicamente, bueno, tomo factor común, y esto B negado más B. ¿Sí? Sabemos por reglas de algebraicas que esto es igual a 1, y listo, que tengo A negado por C. ¿Sí? ¿Por qué se simplifica esta variable? Porque estos son adyacentes. ¿De acuerdo? Entonces, para no hacer esto algebraicamente, tenemos el mapa de Carnot que justamente utilizando el código Gray asegura que con esas agrupaciones yo elimine los términos adyacentes para tener cosas como esta. ¿Okay? Por eso es importante el código Gray en esta parte. Muy bien. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo claro?
Creo que estos temas ya en cierta parte los han visto, ¿no? En alguna otra materia y demás. Y por eso les decía, complementamos y vamos a darle más énfasis en la parte que seguramente no han visto, ¿ya? Bueno, la siguiente clase vemos un poco el código Johnson, código alfanumérico, y nos vamos a centrar más que todo en los códigos detectores de error, ¿ya? El código Hamming más que todo, de acuerdo con algunos ejemplos, ¿ya? Bueno, entonces quedemos ahí. En el aula virtual voy a habilitar ya el práctico para los que quieran ir avanzando. Ya la siguiente, pero va a ser de aquí a 2 semanas, ¿de acuerdo? La presentación de ese práctico. Entonces hoy día lo subo y ya pueden ir haciendo hasta lo que han visto, ¿no? Si alguien dice, pucha, por ahí me enfermo la siguiente semana, una vez lo hago el práctico ahorita, entonces ¿qué hago? Pues ver los videos, ¿no? El ingeniero más o menos, y trato de hacer. Y, y, ¿Perdón? Ah, la Mechi. Está grave la cosa. Ya, entonces, se los paso el enlace de los otros 2 videos del tema en YouTube, ¿de acuerdo? Y así el que quiere ir avanzando, pues ya lo va viendo, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces nos vemos en la siguiente clase. Que le vaya bien. Hasta luego. Igualmente, hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.